lo sorprendente que Dios hace, ¿no? Que Dios utilice a hombres imperfectos para predicar su palabra perfecta, para que la gloria sea de Él, ¿no? Y no del que la expone. Y eso siempre debemos decirle y recordarle a nuestra alma. El Señor es la estrella aquí, ¿no? El Señor es el todo y suficiente. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Y quiero abordar un tema que abre un espectro de aprendizaje, porque la Biblia es tan rica, ¿no? en muchas enseñanzas. A mí, por supuesto, yo creo que cualquier creyente aprecia la palabra del Señor, y en particular a mí me gustan mucho las narrativas. Me gusta mucho toda la Biblia, pero específicamente las narrativas, porque cuando yo leo la Biblia me trato de imaginar lo que ahí está pasando. Hasta me tiendo a imaginar las caras, cómo abren los ojos, las caras de sorpresa, ¿no? El asombro, porque lo que está tratando la Biblia de mostrar a través del texto es la experiencia real, la experiencia humana. Y la Biblia no es hipócrita, la Biblia muestra tal cual las cosas suceden. Las cosas buenas, pero también las cosas malas, las cosas que son dignas de imitar y las otras cosas que por ninguna razón debiéramos hacer. Y eso me encanta de las narrativas. Y en particular me tocó predicar esta sección de Génesis 37 hasta el capítulo 50 estuvimos en el rango de la vida de la familia de José. ¿Por qué prediqué en un momento eso? Porque creo que Dios estaba moviendo a la iglesia a la necesidad de reflexionar sobre cómo nuestras familias, ¿cierto?, necesitan mucha gracia de Dios, mucha ayuda, y el rol que las familias pueden llegar a tener en las manos del Señor. Y este texto para mí en particular, Génesis 37, ver la vida de la familia de José, fue muy esperanzador y creo que trajo mucho consuelo y aliento a la iglesia, porque la verdad es que no somos familias perfectas, somos familias imperfectas, somos familias pecadoras. Y usé el término disfuncional porque es un término moderno, ¿no? Y la gente tiende a entender esta idea. Cuando la Biblia hace referencia a la familia de José, está hablando de una familia pecadora, con mucho pecado en ella, pero que el pecado trae lo que se evidencia externamente, que es la disfuncionalidad. Disfuncional significa, ¿cierto?, que tiene problemas en su funcionamiento. No está funcionando bien conforme y contrapuesto a una norma de buen funcionamiento, ¿cierto? En el modelo secular se utiliza ese término, ¿no? Hay algo que se supone que es un patrón de bueno y normalidad versus algo que no está bueno, no está funcionando bien. Pero la Biblia muestra y evidencia los problemas de operación, de funcionamiento de la vida de los creyentes y sus familias, pero también apunta a algo más profundo, que Dios quiere trabajar desde dentro, desde el corazón de cada miembro de una familia, porque eso va a ir impactando gradualmente en que esa familia, ¿cierto?, Dios la use para su gloria, pero también aquellos que la integran puedan disfrutar de la redención, como se dijo muy bien ahora en el mensaje. La redención que Dios quiere, que va a ser total en el cielo, no la vamos a vivir total aquí en la tierra, ¿cierto? Y eso también debiera atenuar las expectativas que a veces tenemos, ¿no? No vamos a vivir el cielo en la tierra porque no estamos en el cielo aquí, ¿no? O sea, hermana, usted no va a tener a Cristo casado con usted. No, jamás. O sea, no se ilusione. No, Hollywood miente. Eso no existe. O sea, no va a tener a Cristo usted en su casa. Ni tampoco al revés, ¿no? No va a existir la mujer que refleje totalmente a Cristo. No existe en la tierra. Pero si hay algo que la Biblia dice que va a pasar, si hombres y mujeres se apegan a Cristo, a la roca, es que sí, no van a ser lo mismo que ayer. Van a ir siendo santificados. Vamos a ir viendo destellos de la imagen de Cristo en hombres y mujeres, en hijos, y eso trae gozo al Señor, gozo a la iglesia, gozo a la familia y por supuesto mucho fruto para la gloria del Señor. Entonces, con esa introducción quiero iniciar como inicié, me acuerdo, esa serie, es dando un panorama y luego usted podrá seguir estudiando todos los restos de los capítulos hasta el 50. ¿Por qué elegí este texto? Porque si hay una familia problemática en la Biblia, es la familia de José. O sea, es difícil encontrar una familia tan complicada como esa. Si usted cree que la suya es complicada, esta es peor. Sí, y eso trae consuelo al mismo tiempo, ¿no? La mía no es tan mala, la mía no es tan mala como esa. De alguna manera uno se siente un poquito mejor. Pero lo tremendo es que Dios puede usar una familia de ese tipo y transformarla para sus planes. Entonces eso es muy esperanzador porque Dios puede hacer algo con las nuestras. Dios puede hacer algo con nuestras vidas, pero también con nuestras familias imperfectas.
Génesis 37, del 1 al 5 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque hay suficiente información aquí para empezar a tratar de entender el tipo de familia que era. Era una familia muy complicada, ¿no? Y es interesante que Dios use estas familias. Uno esperaría, ¿no? La lógica humana es decir, ok, si yo quiero traer un buen ejemplo al mundo, voy a buscar la mejor familia, ¿cierto? Para que sea ejemplo para el mundo. Voy a usar al mejor patrón para que la gente admire, ¿no? Pero a veces Dios va a llegar a eso, pero parte con modelos muy contrapuestos a esa perfección, muy contrapuestos. Y este caso en particular es así. La Biblia nos dice que la idea de familia nace en el corazón de Dios. Dios inventó el matrimonio, Dios inventó la familia. Y en ese sentido, y esto quiero que sea un mensaje para los jóvenes en particular, para todos, pero creo que es muy importante hoy para los jóvenes, el matrimonio es bueno. Jóvenes, el matrimonio es bueno. No porque yo lo diga, Dios dice que es bueno. En el principio Dios hizo todo bueno y en gran manera. El matrimonio es bueno. El problema no es el matrimonio, el problema son los pecadores que lo forman, no el matrimonio. Entonces, jóvenes, nunca piensen en no casarse. Anhelen el matrimonio, oren por el matrimonio, trabajen para casarse en todos los sentidos, porque el matrimonio es bueno. Pero sí, sin duda, que tenemos que trabajar en nuestro corazón, porque aquello que es bueno lo arruinamos nosotros. Ese es el punto. A mí me ha pasado que he tenido la oportunidad, el privilegio, digo yo, de celebrar matrimonios, como el pastor seguramente. Y los que celebramos matrimonios tenemos una perspectiva que ustedes no tienen. Vemos para allá. ¿Qué es lo que vemos? Cuando hay un matrimonio, nosotros vemos algo hermoso. Vemos la gente emocionada, los papás de la novia, los papás de la novia, emocionados, sonriendo, medio nerviosos, algunos medio llorando. Viene la música de fondo, solo faltan los ángeles, ¿no? Todo un ambiente increíble de emoción, de expectativa, de anhelo, de sueño, etc. Y viene la novia. ¡Wow! Una doncella, un ángel blanco, reluciente, preciosa, bien adornada y al lado del mequetrefe bien vestido. ¿Sí o no? Eso es lo que uno ve. Y se ve todo tan emocionante, todo emocionado, lindo, con grandes sueños de lo que será el amor, en la unión de un hombre y una mujer para toda la vida. ¿Qué ve un pastor? Dos pecadores que si no se pegan a Cristo, en 2 semanas los tengo en consejería. En 2 semanas. Me ha pasado. 2 semanas. Porque el punto no es el matrimonio, no es el problema el matrimonio, el problema somos los pecadores que lo conformamos. Por eso necesitamos mucho la gracia del Señor para hacer familia, sin duda. Dios creó esta idea de Adán, humanidad. En el texto en Génesis 1, la primera frase cuando dice hombre no es varón, es Adán, que se puede traducir como varón, pero también como humanidad. ¿Por qué sabemos que es humanidad? Porque inmediatamente hace la distinción, ¿no? Varón y hembra. Y al varón y la hembra fueron creados a imagen de Dios, no solo el hombre. Es importante entender esa distinción dentro de Adán como humanidad, porque hubieron corrientes históricas que dijeron que el hombre fue hecho a imagen y la mujer no. La mujer fue hecha a imagen del hombre. Esa es una locura. Hombres y mujeres reflejamos la imagen de Dios y tenemos la capacidad de reflejar características divinas. Por ejemplo, Dios es el original, nosotros la imagen. Dios es santo, nosotros podemos, hombres y mujeres, reflejar santidad. El original es Dios y Él es bondadoso. Hombres y mujeres que somos la imagen de Dios podemos reflejar bondad, indistintamente del tipo, el género que seamos.
O sea, tenemos valor y dignidad igualitaria en ese sentido porque reflejamos al Creador de esa manera, pero también reflejamos al Creador diferente en nuestras funciones. O sea, Dios inventó esto. No voy a entrar en ese punto, eso es para otra enseñanza. Pero la idea de la familia, la idea del matrimonio y en el Edén en particular, esto funcionaba perfecto. Imagínense, vayan un poco a Génesis en la mente. Un día cualquiera en la vida de Adán y Eva sin pecado. Una familia, un matrimonio que no pelea. Piense eso. Nunca una pelea. Nunca. Suena a paraíso eso, ¿no? Suena a paraíso. Nunca una pelea. Se levantan ambos en la mañana con los mismos planes, con los mismos propósitos, una mente, un corazón. Honrar al Creador, no tus planes y mis planes, no mis deseos y tus deseos, no mis prioridades y tus prioridades. No existe. No existe eso. Todo es perfecto, unánimes frente al Señor. ¿Por qué es bueno pensar en Edén? Porque tenemos que pensar en temas redentivos, cómo recuperamos lo perdido. Por eso el Señor quiere que trabajemos en eso. Porque cuando Dios diseñó, todo funcionaba perfecto, completo, maravilloso, sin pecados, sin codicias, sin rencores, sin rencillas. ¡Wow! Quiero el Edén. Bueno, el Señor va a hacer nuevas todas las cosas. ¿Sí? Esa también es nuestra esperanza. Entonces, cuando Dios crea la familia como un modelo de imagen que refleja ciertas cosas. Dios, que es el Dios invisible, la Biblia nos muestra que vimos su gloria en Cristo, ¿no? Cristo es la imagen del Dios invisible. Esa idea de el original invisible proyectado en una imagen se nota en la idea del Padre y el Hijo, pero también en la creación de la humanidad. La humanidad, el hombre y la mujer, somos reflejo de Dios. Y cuando funcionamos también en la unidad matrimonial, estamos reflejando cosas mayores que lo que nosotros pensamos aquí en la tierra. Él está reflejando, por ejemplo, la unión de Cristo y la iglesia a través de la unión del hombre y la mujer. La expectativa de Dios respecto al matrimonio es mucho más que la felicidad transitoria particular de cada uno de nosotros. Tiene que ver con cosas mucho más grandes y emocionantes, ¿sí? Que traen honor al Señor, pero también gozo y disfrute para nosotros. ¿Por qué estoy poniendo esa perspectiva? Porque la familia de Génesis 37 es todo lo contrario. Todo lo contrario. Efesios 6:4 incluso le dice a estos padres que deben criar hijos. Imagínense, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ese es el desafío del matrimonio, pero justamente esta familia que es pecadora, disfuncional, no estaba mostrando esa realidad. Es más, todo lo contrario, dañando. Pero a pesar de todo eso, hermanos, Dios tomó a esa familia disfuncional y la transformó. ¿Dónde estamos en la historia? Posicionémonos en la historia de la redención. Génesis 37 está dentro del plan de donde Dios ha sacado, ¿cierto?, al pueblo hebreo desde Egipto, ¿cierto? Y imagínense, este pueblo está caminando por el desierto hacia la tierra prometida. No me estoy refiriendo a la vida de José, me estoy refiriendo al periodo donde fue escrito el libro. Es un periodo donde el pueblo está en el desierto, todavía Moisés va con ellos, y Moisés le habla a ellos y a ese pueblo, ya le había hablado y le sigue hablando de que viene una tierra prometida. Imagínense, en el desierto, van por los 40 años y tenemos adelante muchos desafíos en el desierto y hay una tierra prometida. Y ellos escuchaban todo el tiempo lo que Dios había dicho y las promesas de tierra prometida. Y Dios firmó un pacto, ¿cierto?, con este pueblo. Dios entró en pacto y decidió sacarlos. Pero ellos, como muchos de nosotros, se empezaron a desanimar. Y Dios trae esta revelación y Moisés escribe y comienza a escribir para que ellos entiendan las promesas de Dios y la identidad. ¿A qué me refiero? Él está tratando de animar al pueblo que está en el desierto contándoles toda esta historia, desde Génesis 1 en adelante. Y todo lo que está escribiendo en Génesis tiene el objetivo de consolidar convicciones en ese pueblo en el desierto, pero también animarles a terminar la caminata. Y eso es una de las cosas que a mí me sorprende. ¿Cómo esta historia de Génesis 37 podía animar a alguien?
Porque si el objetivo del texto para los oyentes originales era de aliento y convicción y promesa, ¿cómo esto va a animar a alguien si en realidad es una historia bien complicadita, hermanos? ¿Qué tenemos en esta historia? La historia que se narra en Génesis 37 es la historia de una familia totalmente desordenada. Tenemos un hijo muy inmaduro, José, un padre que no hace honor a sus cabellos blancos. Tenemos una familia que se maneja e interactúa basado en el egoísmo y el odio, los rencores. Todos los hermanos de José odian a su hermano menor a causa de la inmadurez y los comportamientos también abusivos de este niñito. También el favoritismo de padres, de madres, por unos, por otros, tus hijos, mis hijos, toda esa dinámica. Hermanos, y cuando vemos esta escena, sin duda uno podría llegar a pensar, qué bueno va a salir de aquí. Qué buena cosa va a salir de aquí. Y probablemente a lo mejor nuestras propias familias, quizás nuestro pasado, nuestros padres, nuestra familia de donde venimos, también qué bueno podía salir de ahí. Pero Dios puede hacer grandes cosas. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia muestra que Dios puede tomar estos desastres para su gloria y sacar adelante familias muy complicadas. Y eso creo que ya nos pone un poquito más alentados hoy día, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en Génesis 37 aparece 20 veces la palabra hermanos. 20 veces en Génesis 37. Pero casi todas las relaciones de hermanos que vienen relatadas desde Génesis son problemáticas. Acuérdense, ¿qué pasó al principio? Caín y Abel, miren los hermanitos, uno mató al otro. Esa es una familia que está dentro del plan divino. Otra, vamos con otra. Acuérdense de Isaac e Ismael, otro parcito con problemas. Y después, aquí estamos con Jacob y Esaú. Miren, tremendo lío con los herederos de Jacob y Esaú. Lo vemos hoy día históricamente, ¿no? Y más encima, dentro de la familia de Jacob, ahora tenemos José con sus hermanos. En toda la historia hasta este momento muestra que las relaciones entre hermanos son un problema, muchos problemas. ¿Qué esperanza puede traer eso? Bueno, sigamos adelante. ¿Qué más vemos aquí? Vemos ahora a José con su familia. Y aquí es donde quiero empezar a detallar para que se dé cuenta la profundidad del desastre, para que usted diga, bueno, Señor, si tú hiciste algo con ellos, lo puedes hacer conmigo y mi familia y mi matrimonio. Lo más importante que quiero que quede en su mente en este punto es, Dios no eligió a la familia de descendientes de Abraham porque eran los mejores representantes de los valores familiares tradicionales por encima de sus vecinos paganos. No los eligió por eso. Dios no elige porque hay algún tipo de virtud en nosotros. Es simplemente su gracia soberana. Hermanos, José y sus hermanos son parte de esas familias fundadoras de la nación de Israel y eran un desastre. Y es tremendo que personas defectuosas y profundamente pecaminosas, Dios las escoge para hacer una nación. Una nación. Entonces, la historia del gran plan de Dios, y particularmente de Israel, hoy día con nosotros, es una historia de gracia soberana. Entonces, ¿cómo es esta familia disfuncional? Vamos a analizarla un poquitito porque creo que nos va a ayudar. Vamos a hablar primero de Joselito. Joselito. Cuando yo era más joven, porque fui alguna vez joven, aunque cueste creer, yo tenía la idea de que José era la víctima. Pobrecito, los hermanos, los grandulones, lo tienen aplastado, son abusivos con el hermano menor. No, no es así, hermanos. De hecho, podemos caer en la tentación de ver a José como una víctima. Prediqué este sermón, me acuerdo, en Perú, y el pastor de la iglesia dijo, me echaste a perder todo lo que yo había enseñado siempre del pobre José. De hecho, la primera aparición en escena, aquí en el capítulo 37, es un joven de 17 años y que es enviado a los campos donde los hermanos estaban trabajando, ¿cierto? Con los animales, en el cuidado de los animales, y probablemente él con 17 años no podía tomar un trabajo pesado, pero sí podría tomar trabajos, lo más probable trabajo secundario, pero tenía que trabajar. O sea, ahí todos trabajan.
En el campo, si usted tiene contacto o es de familia de campo, usted sabe que en una familia de campo todos tienen que hacer algo. No hay nadie ahí abanicándose. Pero lo tremendo que dice aquí, que habían bastantes cosas interesantes que notar. El joven, ¿cierto?, estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa. Habían hijos de 3 mamás distintas. Ya notamos que pueden haber problemas ahí, ¿no? Ok. Y eso implica que los hermanos que estaban trabajando adultos tendrían entonces también que solicitarle a él trabajar. Pero ¿qué estaba haciendo él? Mirando. Echándose aire, mirando a sus hermanos. Estaba de sapo, de soplón. Lo único que estaba haciendo ese muchachito, jovencito de 17 años, no le estaba trabajando un día a nadie. Lo único que él estaba haciendo era mirar a sus hermanos y que lo que ellos hicieran mal, él iba y le decía al papá. Muy coloquialmente, en buen chileno, se le caía el cassette con el padre. ¿Cierto? Eso es lo que estaba haciendo. Y dice el texto, informaba José a su padre la mala fama de ellos. Pero es muy interesante cuando uno empieza a revisar en la exégesis, ¿no? Las palabras con sus definiciones originales, sus énfasis. La palabra que se usa ahí, cuando se habla de que él informaba, no es ese informe neutral que puede hacer alguien contando algo que vio, sino es un informe con intención, le puso de su cosecha. Ese es el texto. Es como cuando los espías, por ejemplo, fueron a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Y estuvieron 40 días en ese periodo, ¿cierto? Y después, ¿qué les significó los 40 años? Y cuando ellos volvieron e informaron al pueblo sobre lo que vieron en la tierra prometida, fue un informe no neutral, sino que ellos estaban poniendo su opinión al respecto. Y estaban diciendo, no, ¿cómo va a ser? Salimos de Egipto y esto es un problema, nos vamos a morir aquí. Ellos estaban argumentando, no solo informando. Entonces, cuando José, habla de sus hermanos, él los está acusando. Él está denostando a sus hermanos frente a su padre. O sea, no es una víctima. No es una víctima. A José, hermanos, no le gustaban sus hermanos, evidentemente. Él estaba haciendo algo para que sus hermanos quedaran mal con su padre, aprovechando cierto favoritismo que un padre malamente tenía con él. Y por lo tanto, el problema es no solo de José aquí, sino también del padre. El padre estaba perpetuando las divisiones familiares al no tratar el corazón de su hijo, al no tratar esa mala intención de su hijo. Él tendría que haberlo frenado, él era el padre. Si tú observas un día un hijo que viene a acusar a su hermano, mide su intención. Por algo él lo está haciendo. Él no lo está haciendo porque él te ama tanto a ti que te trae la información para que tú seas más sabio en tus decisiones parentales. No. Él quiere quedar mejor que su hermano. ¿O no? ¿Se fija? Entonces, un padre sabio se daría cuenta no solo en el acto del hijo, sino en la intención de por qué lo está haciendo. Pero el padre no estaba en ese ánimo, ¿no? Él estaba perpetuando ya las divisiones que tenían en su familia. Y no es extraño que en una familia disfuncional, en una familia pecadora disfuncional, los amores están desordenados. Los amores están desordenados. No se manejan bien las actitudes de las personas y el amor está desordenado. Fíjense, más encima muestra que José, después de todo esto, va y acusa a sus hermanos. ¿Qué hace el papá? Le regaló una túnica. Gracias por la información, hijo. Toma, una túnica. Imagínense, el papá fomentando que el hijo fuese así y lo premia. Y le pone una túnica de colores. Y luego, Dios sabiendo todo esto, Dios iba a trabajar en la vida de José, pero paradójicamente ahora José tiene un sueño. Y se ve a sí mismo en el verso 7 de Génesis 37. Dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. O sea, Dios, a pesar de que él sabía cómo era José, le dio de todas maneras un sueño que lo ponía a él en el futuro
en una posición de autoridad. ¿Cuál fue el punto? ¿Qué hizo José con ese sueño? Se lo contó a sus hermanos. José sabía que sus hermanos le tenían mala. ¿Qué hizo ahora? Fue a sacarles pica. Miren, cuando uno empieza a ver estos detalles, ya José no parece tan bueno, ¿cierto? Malcriado, se creía el preferido, era acusete, alcahuete, ¿cierto? Se aprovechaba del afecto de su padre y más encima, Dios le dio un sueño y va y se los cuenta para enrostrárselo a sus hermanos. Ustedes, hermanitos, se van a arrodillar delante de mí. Eso le está diciendo. ¡Wow! Yo digo, qué bueno va a salir de aquí. Qué bueno va a salir de esta familia. Y en el verso 9 de Génesis 37, incluso Dios le dio un segundo sueño. Y luego, ¿qué hizo él? Se lo volvió a contar. Ya vio la reacción de los hermanos en el primer sueño, Dios le da otro sueño y va y se los cuenta de nuevo. Porque si estaban picados, ahora lo odian. Hermanos, estas cosas pasan en las familias. Estas cosas pasan en las familias. Las familias pecadoras, las familias con amor desordenado, van a manifestar este tipo de cosas. José ya sabía que sus hermanos lo odiaban por su posición favorecida y para colmo relató los sueños que decían que no solo era el favorito de su padre, sino también el favorito de Dios. Imagínense lo que él está haciendo. ¿Qué esperamos? ¿Qué respuesta esperamos de los hermanos? Bueno, la que empezó a pasar. Sin duda comenzó a hervir la sangre de estos hermanos y por eso el texto es muy claro que dice que ni siquiera lograban conversar. En una familia disfuncional pecadora, ni siquiera pueden tocar los temas sensibles porque siempre terminan peleando. No pueden dialogar. Si tú quieres ver una familia disfuncional pecadora, no logran entablar una conversación. Ese tópico termina en pelea, siempre. Así se está mostrando el texto. Y a pesar de todo lo que estamos viendo aquí, ¿cierto? Este hombre que está siendo tan usado por su carácter para arruinar y profundizar las divisiones con sus hermanos, Dios lo había escogido. Dios lo había escogido. Por algo Dios le puso 2 sueños en la mente. ¿Cuál es el problema? Que a veces las personas son llamadas por Dios, pero están crudas, necesitan madurar. Dios le puso una visión que Dios le usaría en el futuro, pero tenía que recorrer un camino muy largo todavía hasta llegar a ser el hombre maduro que Dios iba a terminar de usar. Y a veces eso pasa también en las familias. Personas van a ser usadas por Dios, pero son inmaduros y arruinan lo que Dios quiere hacer con ellos o lo retardan. En una familia disfuncional no somos maduros para tomar el llamado que Dios nos dio. Necesitamos trabajar en nuestras vidas, trabajar en nuestro carácter, trabajar en nuestras familias, porque Dios nos va a usar. Pero a veces queremos que Dios me use ahora, pero somos un montón de inmaduros adentro. Y eso es un gran problema para mí, como padre, para mis hijos y para la iglesia. Porque si hay algo que yo he aprendido, Dios no se sorprende con nuestros dones. Él los dio. No lo vamos a sorprender a Él con las habilidades que tenemos. Dios no se impresiona con lo que podemos hacer por Él. Pero el Señor se agrada de un espíritu quebrantado y humilde que Dios puede trabajar. No tus dones, no mis dones. Entonces, en una familia disfuncional, en una familia pecadora, se tienden a exaltar las habilidades y no el carácter, hermano. Y los padres apoyan y honran. Oh, es que mi hijo, mira, sacó tal título y estudió tal cosa. ¿Y su carácter? ¿Y su carácter? No, es que mi hijo va a ser un profesional y Dios lo va a usar en no sé qué cosa. ¿Y su carácter? En una familia disfuncional se pierde de vista el foco. Es que Cristo sea formado en el corazón antes que sea un gran profesional en el mundo. ¿Lo estamos viendo? La disfuncionalidad comienza a notarse, ¿cierto? Y la raíz de eso, evidentemente, a la luz de la revelación del texto en su envergadura, ¿no? Es que el corazón es el problema. El corazón. Eso está produciendo graves situaciones de funcionamiento. Hablemos ahora del segundo personaje de esta historia, Jacob. Vamos a hablar del papá, Jacob.
Jacob es otro ejemplo de disfuncionalidad, ¿cierto? De hecho, el que él regale una prenda especial a José está indicando notoriamente esa preferencia. Pero no es primera vez que él manifiesta esa preferencia por él. En Génesis 33, cuando Jacob, ¿cierto?, tenía un enfrentamiento con su hermano Esaú, y él retornaba a la tierra donde Esaú estaba, y usted lo puede estudiar después. Cuando Jacob se dio cuenta que Esaú venía a encontrarlo en el camino, Jacob asumió que eso iba a generar un enfrentamiento de guerra entre él con su gente y Esaú con su gente. ¿Qué hizo Jacob? Tomó a Raquel y a Joselito y los puso al final. Y al resto de los hermanos siguieron al frente. Cacha, imagínate, hermano. Ese es el papito. Entonces, no es primera vez que los hermanos ya notaban esa preferencia. En una familia disfuncional hay papás que aman más a unos que a otros. Y los hijos se dan cuenta. Los hijos se dan cuenta. Entonces, ¿cómo creen que se sintieron esos hermanos? Y más encima, ahora el niño no trabaja, los está acusando y el papá le regala una túnica. Es un desastre, ¿no? ¿No les pasa por la mente cómo rayos el Señor va a hacer algo con esta familia? ¿Puede arreglar Dios esta familia? 3 esposas, 3 tipos de hijos, 3 hijos de diferentes madres. Uno a este nivel de desastre en su corazón, José, los hermanos ya lo odian. Y espérese, los hermanos no eran moneditas de oro tampoco. Génesis en otros capítulos anteriores nos muestra cómo eran ellos también. También eran tremendos. Entonces uno dice, wow, ¿cómo Dios va a hacer algo? Fíjense, y aquí voy a decir algo, lo que los pastores no hablan. ¿Quieren saber lo que los pastores no hablamos? Lo que callan los pastores. Que muchas veces se me pasó por la mente en mi función pastoral, al ver una familia en consejería, decir, yo no sé, Señor, si tú vas a hacer algo aquí. Yo sé que tú todo lo puedes, pero mirando lo que estoy mirando, no sé, es resurrección de los muertos. Hasta yo he dudado de que Dios puede hacer algo con algunas familias. Pero al mirar Génesis 37, me doy cuenta que Él todo lo puede. Él todo lo puede. Entonces, Jacob, volvamos a Jacob. Entonces, cuando Jacob está reaccionando en este escenario de Génesis 37, él está regalando una túnica. Pero en otra frase del Antiguo Testamento, en 2 Samuel 13, 18, se utiliza esta idea de este tipo de túnicas que eran propias de esa cultura. Esa túnica no era una bata que compró en la tienda china, en el mall chino. Era una túnica de realeza. Era un tipo de vestimenta muy especial. O sea, el regalo no fue cualquiera. Y que no se lo dio al resto de los hermanos. En una familia disfuncional esas diferencias se notan. En la división, en los regalos, en los cumpleaños, en la atención, en la inversión de tiempo, se notan las diferencias en una familia disfuncional. Aquí ya se estaba notando, porque le regaló una túnica demasiado especial. Entonces, la consecuencia, ¿cierto?, es que los hermanos reaccionaron violentamente, lo odiaron mucho, ¿no? Entonces, resumen en este punto, en familias disfuncionales, el amor no es ordenado. Aman más a los hijos de uno que al del otro. Los padres aman más a un hijo, ¿cierto?, que a otro, como muchas veces eso uno lo puede ver. Vamos a hablar ahora de los hermanos. Hablamos de los hermanos. Pero resumen, en familias disfuncionales el amor no es ordenado. En familias disfuncionales o pecadoras, las personas responden al pecado con pecado. Y esto es muy relevante, familia querida, iglesia, porque no es extraño que en una familia pecadora reaccionemos con pecado al pecado de otro. Es que yo le dije tal cosa porque él me dijo no sé qué. Es que yo estoy haciendo esto porque él hace esto otro. En una familia pecadora, disfuncional, la gente reacciona con pecado
al pecado de otro. Y si hay algo que yo he aprendido en la Biblia, y hasta ahora jamás he encontrado algo distinto, es que Dios justifique mi pecado por el pecado de otro. Jamás usted va a poder decirle al Señor, yo pequé porque Él pecó. Si usted un día encuentra algo de eso en la Biblia, ilumíneme. Pero no existe, yo no lo he encontrado y he leído. No, quizás no me di cuenta, pero yo nunca he visto que alguien pueda justificar su pecado con el pecado de otro. ¿Cierto? Pero en las familias disfuncionales eso es muy común. Se habitúa y nos habituamos a justificar nuestro pecado con el pecado del otro. Porque ella hizo tal o no hizo tal, porque él hizo tal o no hizo tal, porque mi padre dijo tal cosa, yo hice esto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos asumir y reflexionar en eso. En familias disfuncionales, los pecados no son tratados como se debiese. ¿Cómo se trata el pecado en la familia? Por supuesto que se trata exponiendo la necesidad de arrepentimiento. Se define muy bien y con categorías bíblicas lo que se ha hecho, cuál es la falta, contra quién se ha pecado, para que la persona pueda reconsiderar sus actos y que por la gracia del Señor Dios le conceda el arrepentimiento. Y si esa persona confiesa su pecado, Dios, que es fiel y justo, le va a perdonar y le va a limpiar de toda maldad, lo que es maravilloso. Y eso puede apuntar a una reconciliación de las partes. O sea, así se trata el pecado en una familia. Se requiere una correcta comprensión de lo que ha sucedido frente a la ley del Señor, no al estándar humano, frente a la ley del Señor, para que la persona que ha cometido su falta tenga la posibilidad de pedir perdón a Dios y a los que ha ofendido, con la posibilidad de ser restaurado y transformado por Dios en su corazón. Es lo que predicamos, ¿no? No le decimos eso a la gente en la calle y cuando le predicamos, el Señor puede cambiar tu corazón, confiesa tus pecados, arrepiéntete porque Él te puede hacer una nueva criatura creada en Cristo Jesús. Bueno, vivámoslo en la casa. Vivámoslo dentro de la casa. Demos esa oportunidad. Cuando el pecado no se trata como es debido, las cosas se intensifican. Porque el pecado comienza a engendrar más pecado y comienza a producirse un ciclo destructivo. Para mí es muy claro ese ciclo destructivo en Efesios, capítulo 4. ¿Pueden abrir su Biblia? Efesios capítulo 4. No lo tengo aquí en la pantalla, pero lo voy a abrir aquí en el teléfono. Okay. Versículo 31. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda... Para mí ese es un ciclo destructivo. Si el pecado no es tratado, si no hay reconciliación, si no hay un trabajo de aplicar el evangelio en las relaciones intrafamiliares, se va a generar, que es lo primero que ahí está, las amarguras. Cuando las cosas comienzan a ser destruida, la relación comienza a ser destruida una y otra vez por el pecado, no se confiesa, no se arrepiente, comienza a desarrollarse en el corazón de la familia y en algunos de ellos primero, amargura. Empiezan a amargarse. Empiezan a no quieren estar ahí. He visto personas que están en matrimonio, en familia, y no quieren estar ahí. Si fuese posible para ellos, saldrían de ahí. Pero a veces porque saben que Dios dice, o porque hay otras razones económicas, afectivas, por una parte de la familia, no salen de ahí. Pero es triste eso, ¿no? Que solamente nos mantenga el que hay que estar ahí y no la convicción y el gozo de estar ahí. Eso se produce porque no tratamos el pecado como es debido y se genera amargura en el corazón de la familia. ¿Y qué pasa después de la amargura, dice el texto? Viene el enojo. Porque las personas amargadas aguantan un tiempo, después se empiezan a enojar.
¿Lo ha visto por ahí en las películas? Yo sé que esas cosas aquí en San Fernando no pasan. Los pecadores están allá en Santiago, de allá venimos los pecadores, ¿cierto? Aquí ustedes son más santos, ¿cierto? Ok, pero imaginémonos, si usted lo llega a ver por ahí, si la amargura no se trata, las personas se van a empezar a enojar. Y si el enojo no se para, ¿qué va a pasar? Ira, una intensidad mayor. Ya no es solo enojo, ahora es ira pecaminosa. Y si no paras la ira, ¿qué viene? Se te sale por la boca. Y si se te salió por la boca, malas palabras, maldiciones. ¿Y eso qué va a engendrar? Más malicia. Y es un círculo que no termina. Y cuando esto está así funcionando, se genera más amargura. Y si se genera más amargura, más enojo, más ira, es un círculo destructivo. ¿Por qué pasa eso, hermano? Porque no tratamos el pecado como se debe. ¿Qué dice el verso siguiente? ¿Cómo se trata? Antes que esto pase, ¿qué hay que hacer? Ser benignos. ¿Qué significa benigno? Es una disposición a ser bondadoso con otro. Es una inclinación, a pesar de todo lo que estamos pasando, a ser bueno con el otro, porque Dios es bueno conmigo. Porque, piénselo bien, ¿cómo debiera reaccionar Cristo contigo todos los días, después de todo lo que has hecho? ¿Debería tenerte buena? ¿Cierto que no? Pero Él tiene una disposición a ser bueno por gracia con nosotros. Entonces, antes de que la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia entre en este loop destructivo que a veces cuesta mucho liberar, tenemos que tener una claridad de que Dios ha sido bueno conmigo y por lo tanto debo tener una disposición a ser bueno con otro miserable como yo. Y si tengo esa inclinación, por supuesto debo manifestar misericordia, porque Dios ha sido misericordioso conmigo. Y por supuesto, perdonarle como Dios también me ha perdonado. Porque lo dice clarito, ¿no? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El paralelo para las relaciones familiares viene de la relación que Dios tiene conmigo. Si Dios es mi patrón de relaciones conmigo, ese debiera ser el patrón de relaciones con el otro. Porque eso no lo estamos estableciendo y esta familia no lo estaba viviendo, se comenzó a generar esta ruptura tan profunda en el matrimonio y en la familia en particular. Y familias cristianas que pueden tener una gran expectativa de triunfo y victoria y salud, son afectadas porque no se trata el pecado como es debido. En buen chileno, levantamos la alfombra y metemos debajito, hasta que nos empezamos a tropezar con el cerro de barro que hay debajo. El pecado debe ser tratado de la manera bíblica, para que la amargura no comience a consumir los corazones, porque eso entra en un loop destructivo. Y es por eso que el Evangelio, la benignidad, la mansedumbre, el perdón, como Dios nos perdonó, como dice el verso 31 de Efesios 4, debe ser algo que tenemos que tratar de conversar y aplicar en nuestras familias. Hermanos, Dios elige a familias disfuncionales. Sí, las elige por gracia. Yo digo, tiene una creatividad el Señor increíble. ¿Cómo se le ocurre tomar lo peor del mundo y hacer con eso cosas maravillosas? Pero así Él lo decidió. Lo peor del mundo eligió. Aquí estamos. Nosotros somos la muestra para que el Señor se lleve la gloria. Pero imagínense, podemos evitarnos muchísimos dolores cuando empezamos a aplicar el Evangelio y la gracia de su palabra en nuestras vidas. Segundo, Dios transforma en un proceso a las familias disfuncionales. Esto también tiene que ser entonces algo que nos enseña hoy día. Dios puede tomar el desastre de familia que somos y la va a transformar si empezamos a aplicar lo que el Señor dice, sin duda. Pero no pasa mañana. El resultado no es mañana, en la mañana, a las 7 de la mañana. Porque algunos parece que esperan que eso haga el Señor, ¿no? Y en vez de ser una ayuda, empiezan a poner una presión indebida,
una carga mayor, a exigir resultados. Pero Dios trabaja a su manera, a su tiempo. A mí me encanta ese texto que Pablo dice, Pablo plantó, Apolos regó, Dios da el crecimiento. O sea, no importa cuánto plantes, cuántos riegues, y el crecimiento lo va a dar el Señor. Si usted es granjero, si usted tiene la experiencia de plantar un arbolito algún día, si es que no lo ha hecho ya, usted sabe que usted tiene ciertas labores que hacer. Usted tiene que preparar el terreno, usted tiene que poner el arbolito que va a ir ahí, ¿cierto? Quizás la matita pequeña. Y después, ¿qué tiene que hacer? Regarlo. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Perdón? Abonar nutrientes, ¿no? Y esperar. Pero seguir regando, ¿cierto? Seguir nutriendo, eventualmente podando, porque el crecimiento lo da el diseño divino. ¿Usted puede acelerar el crecimiento de un árbol? Sería loco agarrar un árbol, ¿no? Ya, pues dame los limones. ¿Cierto? Está así la plantita y usted quiere limones hoy día, y así agarrando el árbol. Dame limones. ¿Cierto que eso sería ridículo ver a un granjero así? ¿Cierto que es ridículo? Pero hay cristianos que hacen eso con sus cónyuges, con sus hijos. Quieren que den fruto, pero el que da el crecimiento es Dios. Y presionamos, manipulamos para dar fruto, pero nosotros no somos capaces de dar fruto, ni hacer que otros los den. Nosotros podemos regar, podemos abonar y podar. Exhortar, instruir en justicia, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Se fija? Entonces, en una familia disfuncional el pecado no se trata como es debido, porque no se entiende todavía, pareciera, ¿no? El proceso bíblico del cambio, cómo cambia la gente, cómo vivimos, cómo crecemos, cómo maduramos. Necesitamos aprender. Pero imagínense, el lío de esta familia. Volvamos aquí, volvamos a José, volvamos a esta familia terrible, porque esto no ha terminado. Es más, miren, por eso la Biblia muestra, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tenemos un problema adentro, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere trabajar. Y Dios empezó a trabajar en esta familia en un periodo. ¿Sabe cuánto demoró Dios en traer redención a esta familia? Donde la relación que se veía imposible de restaurar, porque se odiaban, ¿cierto? A tal punto los hermanos odiaron a José que trataron de matarlo. Y como no se atrevieron a derramar sangre, lo tiraron a un hoyo y se olvidaron de él. Dice el texto que se fueron a comer. Imagínate, agarraron a un hermano, lo tiraron a un pozo y se fueron al McDonald's a comer una Big Mac, y el hermano muriéndose en un hoyo. ¿Cómo un corazón puede llegar a ese nivel en una familia? Porque el pecado no ha sido tratado, la amargura está gobernando, la ira, el enojo, la gritería y la malicia. Es la manera en que la familia crece. Entonces Dios transforma en un proceso a las familias disfuncionales. El programa y proceso de entrenamiento de Dios considera eventualmente el sufrimiento. Y eso es lo que tuvo que vivir José. José iba a ser usado por Dios grandemente, pero él también tenía que ser moldeado. Y el sufrimiento, los problemas que le tocó vivir, Dios los usó para transformar ese corazón. José aún no estaba listo para ser usado por Dios. Y por eso utilizó incluso una familia disfuncional para ser parte de ese hierro con hierro que empezó a afilar el corazón de este hombre. Filipenses 1:6 debiera entonces darnos consuelo que a pesar de cómo seamos, cuando Dios está determinado a obrar en alguien, lo va a hacer. El que comenzó la buena obra en nosotros, ¿cierto? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está persuadido, y hermano, usted también tiene que estar persuadido. Si Dios agarró a la familia de José y la transformó para su gloria, lo puede hacer también con nosotros, hermano. Lo va a hacer con nosotros. Dios, que es un Dios soberano, transforma en un proceso a las familias disfuncionales. Pero también
el programa y proceso de entrenamiento de Dios considera nuestro propio pecado. No significa entonces que tenemos licencia para pecar, pero eventualmente los errores de nuestro pasado, los pecados que hemos cometido, Dios puede utilizarlos y hacer buenas cosas a pesar de todo. Porque algunos pudieran mirar su pasado familiar como algo determinante para el resto de sus vidas. No es así. Dios pudiera hacernos acarrear consecuencias para toda la vida, pero muchas veces Él atenúa o elimina los errores graves de nuestro pasado cuando Él tiene planes con nosotros. Así que también podemos esperar y confiar de esa manera, ¿no? Que Dios puede obrar de esa forma. Y tercer punto, ya finalizando el sermón, me gustan las narrativas, no sé ustedes, ¿no? Yo me imagino como una película. Sí. Hasta de repente veo gente así, cuando me la imagino, soy muy loco yo, muy loco. Dios se glorifica en familias disfuncionales. Y aquí quiero hacer un salto en la historia, irme al capítulo 50, al final, porque dentro hay muchísimo que leer y estudiar y ver todo, muchos detalles muy lindos. Pero al final, vamos a ir al final de la historia. Porque Dios sí se glorifica. Génesis 50. Llegó el momento donde ya José, ¿cierto?, se mostró a sus hermanos. Los hermanos supieron que él era José, que era el brazo derecho, ¿cierto?, de los gobernantes, que tenía autoridad para liquidarlos cuando él quisiera, ¿cierto? En ese contexto estaban. Pero dice que llegó un momento donde el que unía a la familia, el papá, murió. Entonces los hermanos dijeron, ahora nos llegó. Ahora que el papá murió, ahora José nos va a cobrar todo. Imagínense, después de 20 años, hermanos, aquí han pasado 20 años. 20 años para restaurar esta familia. Entonces, no espere que las cosas pasen mañana en la suya. Aquí fueron 20 años para llegar a lo que vamos a ver ahora. Pero a pesar, habían pasado 20 años, estaban bien, no estaban peleando, pero los hermanos todavía tenían algo aquí en el corazón. Como a veces pasa, ¿no? Las cosas han mejorado en nuestra familia, pero todavía queda una sensación de que en cualquier momento esto se puede quebrar. Este era el caso. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Después de 20 años, ellos pensaban que sus hermanos ahora se las iba a cobrar. Qué duro es vivir así, ¿no? Qué triste es vivir así. Uno lee de repente estos textos y pasa por delante, por encima, de que son personas como nosotros, que tienen sueños, que sufren, que lloran, que ríen, que están viviendo una experiencia de una familia destrozada, pero que Dios ha venido cambiando. Y dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. A mí me impacta esa última frase. Ahora José llora. Antes no lo hubiera hecho, porque él también les tenía bronca. Pero a tal nivel puede llegar Dios a trabajar en el corazón de una familia, que ahora pone ese corazón de carne y no de piedra en nosotros. Y él lloraba, porque él sí los amaba, sí ya los había perdonado. Y le dolió pensar que sus hermanos todavía pensaban que él les tenía mal. Pero José entonces luego abrió su boca y les habló. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió, José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ahora entendió quién es Dios y quién es él. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Porque yo era tan malo como ustedes. Fíjense cómo llega claridad. Cuando Dios obra en un corazón. Porque cuando Dios no está ahí, uno se ve perfecto y el maldito es el otro, ¿no? El terrible es el otro. Yo soy la víctima. Y en temas matrimoniales que he aconsejado varios, cuando uno entra en esas sesiones de consejería matrimonial,
Uno ve eso, ¿no? La Unión Soviética y los gringos, así. Con arsenal nuclear preparado, solo apretar un botón. Así uno los ve, ¿cierto? Dientes, uñas, ¡pum! Misiles para allá. Y empieza la reunión de consejería, ¡pum! Misil para acá, ¡pum! Y después otro misil. Yo me las imagino. Los hermanos están pidiendo consejos y yo me estoy imaginando una guerra, hermano. Porque así funciona el corazón. Se pelean, se odian. Y el texto continúa. Miren lo que dice. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios. Esto es importantísimo. Él se dio cuenta que este cambio no fue él, no fue su gracia, fue Dios el que lo hizo. Dios es el que comenzó una buena obra en él y la perfeccionó hasta el día de Jesucristo. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Qué vemos hoy? Para mantener en vida a mucho pueblo. Él ahora entendió el plan de redención. Se entendió que esto no se trataba ni siquiera de arreglar su familia. Se trata de algo más grande, lo que su familia sería dentro del plan redentivo. El que Dios arregle tu matrimonio, no tienes que orar pensando en tu felicidad, sino en lo que Dios va a hacer con tu familia, para su gloria. Porque tus vecinos están viendo tu matrimonio, tus hijos están viendo tu matrimonio, tus padres, tus vecinos, tus compañeros de trabajo están viendo tu matrimonio. Y cuando Dios restaura una familia disfuncional cristiana, la vas a hacer para que tu familia impacte a muchos más que a solo tu familia. Así tenemos que pensar. Esta historia no está centrada en nosotros. Esta historia está centrada en Dios y su plan. Y por eso, cuando él entendió que el perdón que él tenía que otorgar, que la restauración que él tenía que otorgar, tenía que ver con toda la gracia sobre su vida, y este plan muchísimo más grande, pudo decir, ahora pues, verso 21, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. ¡Wow! ¡Qué película!, ¿no? ¿Qué película? No vea comedia, hermana. Lea la Biblia. Que las turcas no están en nada, hermano. Aquí sí que hay historia. Aquí hay cosas hermosas de redención. ¿Por qué? Porque la gracia triunfa sobre el juicio. ¿Qué tal si oramos?